Creo que las tres personas que han hablado ya en este foro antes que yo han dejado bien patente cuál es la intención, la finalidad, los objetivos y los retos a los que nos enfrentamos, que son muchos a día de hoy. Yo me voy a centrar, por el título de la ponencia, quizás en el reto que afecta más a la parte empresarial, bien, porque son sobre ellos, sobre quien o a quien va dirigido lo que conocemos como certificaciones ambientales y etiqueta ecológica. En cualquier caso, aunque a partir de ahora mi ponencia se centre en hablar de las implicaciones y el trabajo que en este sentido le corresponde a las organizaciones, a las empresas, no tenemos que olvidar que las empresas al fin y al cabo son personas, un conjunto de personas, un conjunto de individualidades que, agrupados de mejor o peor forma, de manera más horizontal, más vertical, pero al fin y al cabo, al igual que buscan la maximización de beneficios, tienen que comenzar, muchas afortunadamente ya lo han hecho desde hace tiempo, a pensar que esa maximización de beneficios puede venir dada directamente y en primer lugar por el trabajar desde un punto de vista ambiental en la línea de la que vamos a hablar esta tarde. Por lo tanto, y en eso recuerdo a un profesor de la Facultad de Económicas ya hace unos años, Federico Aguilera Clean, que me decía cuando empezaba yo a estudiar en estos temas que medio ambiente no podía desligarse de la cuestión monetaria pura y dura, aunque a priori estamos acostumbrados y tendemos a disociarla. Bien, hablamos de biota, hablamos de fauna, pero en el fondo, y más en este mundo globalizado, si queremos avanzar en la sostenibilidad, y de eso van estas jornadas, tenemos que relacionar muy directamente la variable ambiental con la variable económica. Bien, comenzamos la ponencia un poco aportándoles aquí un breve esquema de lo que en los próximos minutos, espero no demorarme, si es así, espero que alguien me lo diga, el moderador. Este es un poco el esquema de trabajo de esta próxima media hora. Situarles en qué son los EMAs, esas certificaciones ambientales. Creo que probablemente todos los presentes ya la conocen, pero aún así vamos a dar alguna pincelada. ¿Cuál es la situación del registro EMAS en Canarias a día de hoy? ¿Cuáles son las ventajas de una organización que se adhiera a este registro, a este modelo de certificación ambiental? Y, en último lugar, vamos a dar unas pinceladas también de cuál es la aportación de la administración, de las administraciones públicas que alientan también y contribuyen a que las empresas entren de forma voluntaria en este sistema. Y digo de forma voluntaria porque, como vemos a continuación, los EMAs precisamente derivan de un reglamento comunitario del año 2009, aunque anteriormente ya habían iniciativas en esta misma línea, que se titula relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales. Quiero resaltar de este título del reglamento el carácter de voluntariedad. Bien, o sea, aquí la filosofía de la Unión Europea, de momento, es que la implicación y la adherencia de las empresas sea con carácter voluntario. No cabe duda que las implicaciones económicas, y veremos la traslación o el término amplio de lo económico, bien, está llevando a que esta voluntariedad vaya cada día más y probablemente que se promulgue dentro de no mucho tiempo en esta misma línea, pero con un carácter más imperativo. ¿Cuál es el objetivo general de una certificación ambiental? Pues sencillamente promover mejoras continuas en el comportamiento ambiental de la organización, ¿sí? Estas mejoras continuas hacen que este mecanismo de certificación esté amparado en un sistema que anualmente se va revisando, donde la empresa adquiere unos compromisos a través de unas auditorías, establece unas metas a las cuales llegar y de la mano de una administración que tutela, pues va presentando
tanto a la administración como sobre todo a la sociedad y sobre todo comunicando, informando y formando a sus propios trabajadores de esa organización en los objetivos y retos que continuamente se van imponiendo. Por lo tanto, no pensemos que la certificación es un acto que una vez conseguido, y esta tarde a continuación se va a entregar algunas certificaciones a algunas empresas que han obtenido esta certificación, no pensemos que una vez conseguido ese, entre comillas, título, está ya el trabajo realizado, todo lo contrario. A partir de ahí comienza el reto importante de seguir avanzando y de seguir mejorando, porque el sistema, como vemos a continuación, requiere de unos indicadores que partiendo de un nivel cero, de un año base cero, donde a través de una auditoría se han determinado unos valores previos en cuanto a una serie de variables ambientales que el auditor ha determinado evaluar, como pueden ser consumo de energía eléctrica, consumo de gas propano, consumo de infinidad de inputs que pueden entrar en una cadena de producción con independencia o adaptados a cada una de las organizaciones y tipologías de negocio, pues lo que se trata es de ir estableciendo mecanismos que permitan avanzar en la sostenibilidad de esos ratios, de esas variables ambientales. Bien, parte fundamental en esta política ambiental es la difusión de la información al público en general. Bien, al público y la formación activa al propio personal. Sin esta última herramienta será imposible conseguir los resultados. Es decir, si el personal de la organización, de la empresa, no está implicado, convencido y motivado en aras de alcanzar este logro, pues será muy difícil. Es decir, hay muchas cuestiones de gestión ambiental que, como decía anteriormente el consejero, comienzan por una cuestión de ética y de aptitud. Por lo tanto, ahí es donde hay que comenzar a trabajar. Es la traslación de las políticas que hacen las administraciones públicas en materia de educación ambiental, trasladado de forma desde el ente privado a la propia organización, a los propios trabajadores. Bien, la mecánica de trabajo, ¿vale?, para lograr estar registrado en EMAS, para aquellas personas que a lo mejor no conozcan la dinámica, se las explicamos brevemente. Es muy sencilla, al fin y al cabo es una metodología que se repite también en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. En primer lugar, habrá que ver, en función de la tipología de empresa que se vaya a auditar, que se vaya a registrar, habrá que ver cuáles son los requisitos legales a cumplir. Lógicamente son distintos los de una organización turística a los de una empresa que se dedique, por ejemplo, al sector servicio, al sector de formación, donde a lo mejor dispone de 3, 4, 5 locales para impartir la formación, o de cualquier otra empresa. Por lo tanto, los requisitos son los que correspondan a cada actividad económica. A partir de ahí tenemos que evaluar cuáles son dentro de esa organización y dentro de ese mecanismo productivo, cuáles son los impactos ambientales significativos. Impactos ambientales pueden haber de mucha tipología, ¿vale?, pero vamos a referirnos y a insistir y a resaltar cuáles son los que realmente están generando afecciones ambientales significativas. Aquellos que generan afecciones ambientales poco significativas siempre se podrán tratar, pero no cabe duda que el énfasis lo tenemos que hacer en aquellos que nos están generando unos ratios y unas preocupaciones ambientales, por el motivo que sea. A partir de ahí tenemos que examinar internamente cuál es la gestión que la empresa hace de esas variables ambientales, es decir, auditar y reconocer perfectamente cuáles son todos los mecanismos que acaban conformando el ciclo productivo de esa determinada organización, para, a partir de ahí, poder evaluar dónde están los problemas. Bien, una vez detectados esos problemas, podemos plantear el sistema de gestión ambiental, que al fin y al cabo viene a ser la política ambiental de la empresa. Bien, hemos detectado unos cuellos de botella desde el punto de vista ambiental,
unos ratios, unas operativas ineficientes, y ahí es donde vamos a insistir. Bueno, eso se traduce en un manual, en un documento que determina cuáles son los hitos donde hay que actuar y, paralelamente, insisto, hay que formar e informar a todos los trabajadores, cada uno a su nivel y en la medida en la que la propia política indique, en cuáles son las tareas que cada persona de esa empresa va a tener que empezar a aplicar para que el sistema de gestión se implante a nivel de toda la cadena productiva. Toda esta política ambiental o sistema de gestión ambiental acaba siendo auditado por una empresa externa y esa dinámica es la que acaba conformando un documento al que denominamos declaración ambiental, que es el documento que anualmente o bianualmente, en función de si la empresa es pyme o no pyme, es decir, pequeña o mediana empresa o gran empresa, acaba presentándose en la Viceconsejería de Medio Ambiente, que es quien ostenta las competencias en la actualidad. Bien, todo el sistema se acredita a través de un verificador cuyo registro e informe queda también en el propio expediente. Bien, contenidos de la declaración ambiental, que es ese documento que se presenta anualmente. Bueno, poco ya lo veníamos diciendo. Tenemos que partir de una descripción de la organización y de sus actividades, es decir, conocer realmente, a efectos de la administración, de quien lleva el sistema de registro, pues tenemos que saber cuál es la dinámica de organización y productiva de esa empresa, describir el sistema de gestión ambiental, esa política ambiental que se ha propuesto implantar, detectar y describir los impactos ambientales significativos, tanto directos como indirectos, describir los objetivos y metas ambientales que la política ambiental ha definido. Les recuerdo que estamos hablando de un sistema de gestión que es voluntario. Nadie impone, la administración aquí no impone cuáles son las metas. Es la propia empresa, bien, quien internamente decide cuáles son los objetivos y metas a los que pretende llegar. Bien, por lo tanto, esto es una cuestión dinámica en la que se trabaja anualmente con vistas incluso a perpetuarlo en la propia, mientras dure la organización, la actividad productiva. Por lo tanto, esos objetivos, esas metas, habrán de ser prudentes, habrán de ser coherentes con la propia capacidad de la empresa para poder llevar a cabo y para poder cumplirlas, si no estaría incumpliendo su propia voluntad. Importante establecer el sistema de indicadores, porque al fin y al cabo ese sistema de indicadores de seguimiento va a ser la herramienta que nos permita ver anualmente si va habiendo desviación respecto de los objetivos marcados o si vamos alcanzando los logros y metas impuestas. Lleva la declaración ambiental también una referencia a los requisitos legales exigibles para esa determinada organización. En principio, la experiencia y el conocimiento que tengo de todos los expedientes que obran en la Consejería, absolutamente todos están en cumplimiento de las obligaciones ambientales, las obligaciones normativas. Dentro del trámite que sigue la Viceconsejería, nosotros solicitamos informe a la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Natural para que corrobore que efectivamente así es, pero incluso el propio anejo 2 de la declaración, del documento que se entrega por parte de las organizaciones, ya están dando veracidad a que efectivamente están al corriente y en el cumplimiento de todas las obligaciones. Por lo tanto, no hay por parte de la Administración, en este caso, ninguna labor de policía en este sentido, todo lo contrario. En última instancia, la declaración ambiental, y es un requisito imprescindible, tiene que llevar la identificación de un verificador que esté reconocido y su fecha de validación. Bien, una vez cumplimentada la declaración con ese formato, con esos contenidos que he explicado anteriormente, se tramita ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que ostenta las competencias, como he dicho anteriormente, y se obtiene el certificado. Este es el logo que ostenta la certificación EMAS de gestión ambiental verificada.
Bien, quizás esta es la parte más interesante en la que vamos a entrar. Hemos hablado del procedimiento, de los requisitos, vamos a hablar realmente de la parte positiva. ¿Qué es lo que nos lleva a adoptar voluntariamente un sistema de más? ¿Por qué entramos en este procedimiento? Bueno, los beneficios son múltiples, ¿bien? Y aquí vamos a enlazar mucho con la parte económica. Bueno, en primer lugar, a nadie se le escapa que hay un ahorro de costes a la hora de establecer todos estos procesos productivos que en el fondo lo que buscan es una eficiencia, es una racionalidad en el sistema productivo. O sea, estoy seguro que muchas empresas que no están certificadas ambientalmente lo vienen haciendo, sobre todo a raíz de que llevamos años en crisis y al fin y al cabo la lógica común que probablemente impera en cualquier casa, en cualquier domicilio a la hora de cerrar un grifo, de no dejar encendido una televisión cuando no se está usando, etcétera, etcétera, o cambiar la iluminaria, pues al fin y al cabo esos pequeños detalles son los que conforman una política ambiental trasladada ya a la escala de una organización empresarial. Por lo tanto, el ahorro en costes es evidente y es uno de los grandes objetivos. En segundo lugar, el segundo bloque entre los beneficios es el que garantizamos que vamos a estar cumpliendo toda la normativa ambiental. Por lo tanto, eludimos entrar en procedimientos sancionadores, bien, con los costes directos e indirectos que eso conlleva. Bien, como les decía, toda la mecánica del procedimiento EMAS pues es dinámico. Bien, y aquí he puesto de forma muy simplificada cuál puede ser esa dinámica continua que los responsables de una empresa tienen que estar aplicando 365 días al año, un año tras otro año. Bien, que una vez decidido implantar las medidas, las políticas ambientales a través de que figuran en la declaración ambiental anual que se presenta, bueno, hay que conlleva unas inversiones, hay que decirlo, o sea, esto no es gratis, hay unas inversiones, pero está más que demostrado que esas inversiones, que en función del tamaño y la magnitud y de la propia política ambiental serán de mayor o menor cuantía, lo que es evidente que se amortizan. Por lo tanto, los ahorros económicos que genera la implantación de esas medidas, al fin y al cabo, compensan con creces la inversión económica. Estoy hablando únicamente en términos económicos. Luego veremos que hay una variable intangible a priori, pero que se puede medir también en cuanto a beneficios, que es la derivada de la imagen. Y estamos en un municipio turístico, estamos en un hotel que está también con implantación EMAS, y bueno, lo que es la imagen, ese sello EMAS que veíamos anteriormente, es al fin y al cabo uno de los beneficios, de los grandes beneficios intangibles que conlleva estar registrado. Por lo tanto, eso tiene una traslación en términos económicos, porque en base a ello podemos captar más clientes, podemos mejorar nuestra imagen y sobre todo nos podemos diferenciar mucho respecto de la competencia. Por lo tanto, eso también se puede traducir, si queremos, y probablemente los responsables de una cadena hotelera como esta los tienen muy medidos. En tercer lugar, el tercer bloque que también en esta dinámica continua de trabajo de la organización no podemos olvidar es el de la formación, comunicación y sensibilización de los propios trabajadores. Bien, sin embargo, no todos son beneplácitos. No cabe duda que al comienzo de la implantación de un sistema de gestión ambiental, pues pueden surgir problemas. Y aquí les he resumido cuáles son los más habituales. Bien, en primer lugar, el desconocimiento del propio personal de la organización respecto a los objetivos perseguidos. En segundo lugar, la ausencia o la falta o el déficit de esfuerzo y espíritu cooperativo del personal. O sea, estoy hablando de forma muy general. Por supuesto hay grandes excepciones y benditas excepciones, pero bueno, sobre todo en temas ambientales hay mucho trabajo por recorrer desde el punto de vista del esfuerzo y de esa ética, de esa concienciación personal de cada uno de los trabajadores. Ello lleva a una resistencia inicial cuando queremos implantar estos procedimientos. Lógico, ante lo desconocido normalmente tendemos a armarnos y a resistirnos
y negando la evidencia, ¿no? En cuarto lugar, puede darse que la propia organización, o sea, la estructura organizativa a nivel directivo de esa empresa no esté preparada como tal para asumir la implantación de lemas. Por lo tanto, ese es uno de los primeros retos y de los primeros trabajos en los que el sistema de gestión ambiental tiene que comenzar a trabajar, a pulir y a perfeccionar. Es decir, cómo se toman las decisiones, cuál es el organigrama para la implantación de esto. Bien. Y en quinto lugar, puede haber un déficit de herramientas tecnológicas. Bien, puede haber, ¿de acuerdo? Para eso pueden haber ayudas públicas o puede haber un esfuerzo inversor de la propia organización, de la propia empresa, que les digo, en última instancia siempre se va a amortizar. Bien, aquí ha salido un poco pequeño las letras a la izquierda, espero que la puedan leer. Estos son, a raíz de una encuesta que hizo el Ministerio de Medio Ambiente hace unos años, cuáles eran los motivos entre un conjunto de unas 1000 empresas que se encuestaron, cuáles eran los motivos principales por los cuales las empresas se entraban en este sistema voluntario de certificación ambiental. Entonces, de menor a mayor porcentaje de puntuación, ven que se valoraba con un 0,9 el acceso a los planes de compras verdes. Luego hablaremos al final de la ponencia de este apartado. En definitiva, viene a ser tener mayores posibilidades para poder contratar con las propias administraciones públicas. En segundo lugar, y ya con una diferencia considerable, con un 4,6%, hay razones de mercado de diferenciación de la competencia, lo que venía comentando. Al fin y al cabo, tener implantado un EMAS, tener ese logo, es una ventaja comparativa en el mundo económico y en el mundo globalizado y súper competitivo en el que nos encontramos ahora mismo. En tercer lugar, lo que hablábamos, ahorro de costes, mejora de las ganancias, maximización de beneficios en la cuenta de resultados de la empresa. En cuarto lugar, exigencias del entorno, importante, es decir, el propio entorno, y estamos en un municipio turístico que acoge un turismo, recepciona un turismo donde en sus países de origen estos conceptos lo tienen probablemente más asumido que en España y que en Canarias. Por lo tanto, en este caso, si bajamos al enfoque del sector turístico, está claro que el propio mercado, los clientes, los turoperadores nos están exigiendo ya que entremos. Por lo tanto, lo de la voluntariedad también la vamos poniendo entre comillas. Bien. En quinto lugar, el compromiso ético de protección del medio ambiente. Hablamos de la ética anteriormente y aquí se ve reflejado con un 36% de valoración. Es decir, está claro que hay muchas organizaciones, hay muchos directivos de muchas empresas que al margen de todo lo anterior y de todos los ahorros y todo lo que les pueda venir dado por el mercado, ellos ya personalmente es una variable y una política en la que quieren entrar. Y en último lugar, cumplimiento de la legislación. Bien, nos puede ahorrar el tener, insisto, una certificación EMAS, nos puede ahorrar, entre comillas, sustos y disgustos con las propias administraciones en la medida en la que tener la certificación ya nos está garantizando que estamos al corriente en el cumplimiento de toda la normativa ambiental que nos pudiera afectar. Bien, entrando en un ámbito más empresarial, y dado que el título de la ponencia era certificaciones ambientales como oportunidades de negocio, pasamos a desgranar un poquillo más cuáles pueden ser esas ventajas. Habíamos hablado de la disminución de los costes de producción, incremento de la competitividad de los productos, mejora respecto de la competencia, mejora intangible de la imagen corporativa, y le añado a coste cero. Bien, a coste cero, o sea, la imagen corporativa todos saben que la podemos trabajar de muchas formas, nos podemos gastar muchos millones de euros trabajando la imagen, pero no cabe duda que el tener un certificado, el tener ese logo que poníamos al principio, nos va a hacer, ante la competencia y ante nuestro mercado potencial, ganar en imagen sin gastar. La inversión la habremos hecho en la aplicación de la propia política, en la implantación de la política, pero no vamos a necesitar mucho más. En quinto lugar, cito la responsabilidad social ante los consumidores finales, ¿no? Esto lo enlazo con
con el apartado anterior, donde el penúltimo apartado de ese compromiso ético, ¿no? Bien, todo eso nos posiciona, desde el punto de vista empresarial, nos posiciona con una ventaja, nos posiciona probablemente por delante de la competencia, en el caso que la competencia no tenga implantado un EMAS, a la hora de captar nuevos segmentos de clientes, nuevos mercados. Bien, esto en un mundo globalizado hoy día es fundamental, fundamental. Bien. Vengo insistiendo en el tema de los costes de producción. Bueno, allí hay una serie de datos, de parcelas, de ámbitos en los cuales podemos ver traducido este gran apartado de disminución de los costes de producción. Bueno, a nadie se le escapa cuáles pueden ser. He intentado resumir, pero pueden ser otros muchos y en función de cada empresa podemos hablar de una tipología en mayor medida que otro, ¿no? Si entramos en el mundo de la energía, que es una batalla, y estamos, por ejemplo, en este hotel, un hotel importante de magnitud y con unos consumos energéticos muy potentes, pues no cabe duda que todo lo que se haga en materia de iluminación, de acondicionamiento térmico y de refrigeración va a redundar de forma muy decisiva en la implantación de las políticas ambientales y indirectamente o muy directamente en la cuenta de resultados. En cuanto a los equipamientos comerciales, bueno, lo que se busca por parte de las políticas ambientales no es otra cosa que el implantar y el usar equipos más eficientes, ¿no? Estamos, cuando vamos a comprar a nivel casero cualquier electrodoméstico con la AAA, bueno, pues se trata de que las organizaciones caminen en esa misma línea, ¿no? En cuanto a los insumos, bueno, cada organización tiene su tipología de inputs productivos, pero bueno, he citado ahí aquellos, por estar hoy en este magnífico hotel, pues algunos muy comunes, ¿no? Que pueden ser papel, tóner, gas propano. Bueno, pueden significar en la cuenta de explotación de una empresa un apartado muy importante en el coste anual. Y por lo tanto, cualquier mejora, cualquier ahorro que hagamos, pues va a tener su correspondencia. Hay un capítulo de reutilización y reciclado de productos, se hablará en el resto de las jornadas del tema de reciclado y residuos en general. Bueno, en la medida en la que disminuyamos como organización el volumen de residuos generados, el coste de su gestión va a disminuir, lógicamente. Siempre hablamos de la política de las 3 R. Reutilización, reciclado y revalorización. Bueno, pues un poco en esa línea es en la que tiene que trabajar la empresa. Piensen que hoy día cualquier residuo que depositemos en un contenedor, en cualquiera de ellos, de cualquiera de los colores, al fin y al cabo es energía. Es energía y que por la ley de la entropía se deforma, se transforma y tal, pero al fin y al cabo es energía y es un producto que ha tenido un coste. Afortunadamente hoy día ya cualquier residuo tiene un coste de reutilización. Es lo que llamamos la revalorización de los residuos. La Viceconsejería de Medio Ambiente, y sé que es un interés muy particular de nuestra viceconsejera, es el seguir ahondando en el trabajo de la revalorización de la biomasa desde el campo forestal a cualquiera de los ámbitos. Por lo tanto, no desdeñemos y no, entre comillas, despreciemos a los residuos porque son un valor económico. Y como tal valor económico, y estamos en una ponencia que habla de oportunidades de negocio, no cabe duda que lo es como tal para cualquier empresa que quiera gestionar cualquier tipología de residuos. Ahí el campo es enorme. En última instancia está el tema del capítulo de transporte. En función también de la tipología de actividad empresarial, tendrá mayor o menor importancia, pero normalmente y derivado del coste de los combustibles fósiles y por otro lado de su propia carestía y su agotamiento en el medio plazo, pues los costes de transporte y ser eficientes en el consumo de los combustibles con los cuales nos transportamos, y antes el consejero aludía al transporte diario
sur, centro metropolitano de Las Palmas de Gran Canaria, es muy considerable. Por lo tanto, el ahorro económico en la organización, como ven, lo podemos afrontar, lo podemos enfocar desde muchas vertientes distintas. Ahí les pongo un asterisco, un dato en concreto, sacado de un proyecto, de un live presentado por la Comunidad Valenciana, que nos dice que el transporte de mercancías genera en un establecimiento comercial, no turístico, de tamaño medio, entre 4 y 5 toneladas de CO2 equivalente al año. Bien, si empezamos a multiplicar por número de empresas estas cifras, al final nos salen unos datos que, bueno, mañana afortunadamente tendremos aquí a Fernando Herrera, el jefe de servicio de la Viceconsejería de Medio Ambiente especializado en estos temas, que, bueno, al fin y al cabo lo que vienen a poner en entredicho y empiezan a justificar estos datos, por pequeños que sean a nivel empresarial, empiezan a justificar todas las políticas de lucha contra el cambio climático. Bien, aquí hay unos datos para hacernos una idea. Rescaté estos puesto que íbamos a estar en un hotel de una magnitud considerable, entonces unos datos promedio para que les sirva un poco de referencia, ¿no? De cuando hablamos de esto de cambio climático y en qué medida el sector turístico, que aparentemente es un sector blanco en cuanto a que aparentemente no emite CO2, pero sí que está emitiendo. Lo único es que el centro productor del CO2 está en la central térmica o en la potabilizadora, pero genera un consumo de input, de insumos para su propia actividad productiva muy potentes. Entonces, bueno, ahí hay un cálculo, un promedio para un hotel de 500 plazas, el volumen de toneladas de CO2 que puede llegar a emitir, ¿no? El ratio está pasado también en función de las pernoctaciones y en función de una media de trabajadores, ¿no? Es un dato, bueno, mero dato comparativo de referencia, pero que vean que esas 626 toneladas, ¿vale?, es una cifra, les digo, muy importante. Y normalmente asociamos el efecto del cambio climático, la contribución del sector turístico, parece que la dejamos en el aeropuerto de Gando una vez que nos aterriza el avión del turoperador, ¿no? Y a partir de ahí, pues aquí no vemos chimeneas, entre comillas, pero seamos todos conscientes que la generación de CO2 del sector turístico es muy potente, tanto directa como indirectamente. Bien, aquí les traigo ya de forma, no sé, moderador, cómo voy de tiempo. Vamos justo, bueno, vale. Las Islas Baleares, como archipiélago español en el cual nos podemos comparar en materia turística en muchas facetas, bueno, viene trabajando también, al igual que Canarias, desde hace años en la implantación de los EMAS. Y bueno, ellos han implantado esta certificación ambiental y estas metodologías incluso a una escala más global, ¿no? Y han generado un proyecto que se llama Ecotour, ¿vale?, muy dirigido al destino turístico, ¿no?, donde las iniciativas las han diferenciado a nivel de destino, a nivel de instalaciones, a nivel de promoción y a nivel de aplicaciones. Es darle a la metodología EMAS un ámbito más organizacional o supraempresarial. Bien, estamos hablando de la implantación a nivel de destino turístico. Es una idea que queda ahí, la experiencia es buena, con buenos resultados. Vamos, no vamos a entrar un poco aquí en el detalle de la metodología, pero si alguien está interesado se lo facilitamos gustosamente el trabajo este. Bien, aquí les traigo sencillamente una foto en el Ayuntamiento de Barcelona. Esto es una oportunidad de negocio. Esto es un camión adaptado para la recogida de infinidad, bueno, tanto de infinidad no, pero sí de un número considerable de residuos. Aquí viene, no se ve muy bien, pero aquí viene la tipología de residuos que este camión puede recoger por cada uno de los centros empresariales a los que le presta servicio, desde fluorescentes, bombillas, tóner, pinturas, teléfonos móviles, radiografías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto, por ejemplo, en Canarias ahora mismo puede ser una buena oportunidad asociado a cualquier concesión que los ayuntamientos gestores saquen en esta línea, ¿no? Bien, ya casi que terminando, perdón, hablamos al principio de las contrataciones públicas y estas son otras de las ventajas
que tiene el estar registrado en el EMAS, en el Sistema de Certificación Ambiental Voluntario de la Unión Europea, ¿no? Nos da acceso de forma positiva, nos posiciona para poder acceder a cualquier contratación de las administraciones públicas donde se exija este requisito. Y al mismo tiempo nos posibilita poder acceder a muchas convocatorias públicas donde ya la Administración está exigiendo este certificado para poder concurrir como empresa. Bien, entre los requisitos que nos pueden posibilitar acceder o dejar fuera la propia convocatoria, ya viene recogido en muchos de ellos, les digo, la certificación. Bien, esto es sencillamente es un ejemplo de un párrafo de una convocatoria de subvenciones en la que se traduce entre los criterios de selección, valoración y baremación, pues la implantación de una certificación EMAS como requisito para poder acceder a esta subvención. Bien, ya por último, unas pequeñas cifras de lo que ha supuesto y lo que supone a día de hoy el registro EMAS en Canarias. Esta es la curva o la línea ascendente que lleva desde el periodo 2002 que comenzó su implantación en Canarias hasta el año 2010 en cuanto a número de organizaciones inscritas en el registro. Como ven, afortunadamente la implantación está siendo positiva, quiere decir que hay una voluntariedad por parte del empresariado y un convencimiento de que esta es una de las líneas desde el punto de vista de la sensibilización y de la sostenibilidad por la cual hay que ir trabajando, y se traduce en que cada día nos dan más trabajo. Bien, encantado. Bien, a nivel de inversión pública por parte de la Viceconsejería como órgano del Gobierno de Canarias competente, ahí tenemos para el periodo 2004-2010 cuáles han sido los volúmenes de fondos públicos invertidos en las subvenciones EMAS, número de solicitantes y beneficiarios. Al final, para este periodo 2004-2010, estamos hablando de prácticamente 1 millón de euros, son una cifra muy considerable. Bien, les traigo aquí, por ejemplo, el programa Ecotour de las Islas Baleares a nivel comparativo. Fíjense el presupuesto, no es por halagar a nadie, pero si comparamos la cifra, vemos que el esfuerzo del Gobierno en la implantación efectiva del EMAS a través de las subvenciones que ha ido sacando a todas las organizaciones en sistema de concurrencia pública ha sido efectivo y hay que reconocer el esfuerzo de implantar esta línea, ¿no? Aquí hay una gráfica también que nos posiciona en el conjunto del Estado. La tabla tiene 2 registros de entrada. A la izquierda figura el número de registros de organizaciones que se han certificado en EMAS y a la derecha está el ratio de habitantes de cada una de las comunidades autónomas. Como ven, Canarias está ahí al lado de las Islas Baleares, bien, y estamos en una 5ª, 6ª posición a nivel estatal, ¿vale? Ratio de organizaciones implantadas en función de número total de habitantes, población real de la comunidad autónoma, ¿no? Las 2 primeras con unos ratios muy importantes y muy por encima de Canarias es Madrid y Cataluña, y luego figura Andalucía, Baleares y Canarias. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.